y vamos a ver ventilación pulmonar. El punto 1 dice, los movimientos respiratorios estudiados por usted en biología generan el ingreso y egreso de aire que se correlaciona con eventos físicos, cambios de presión y volumen. Analice los siguientes gráficos y aplique las leyes biofísicas que estudió en el ciclo introductorio, y a partir de ellos redacte una conclusión. Bueno, ahí les puse que las fibras elásticas está dada por la elastina del tejido conectivo, como vieron seguramente en NISTO, y la presión pleural negativa es la presión de líquido pleural entre ambas pleuras. Esta fuerza hace que los pulmones se adhieran a la caja torácica y acompañen su movimiento. Después van a ver seguramente en pato y en semio y en otras materias que se puede ver alterada esta presión y va a verse alterada la mecánica respiratoria. ¿Alguno se anima a explicar qué dice el gráfico este? ¿No hace referencia a cómo las propiedades elásticas del tejido pulmonar permite generar esta retracción pasiva una vez que se insufla el pulmón cuando nosotros respiramos? Es como que hay un juego entre lo que es la retracción hacia afuera de la caja torácica, sí, de la caja torácica, y después la retracción hacia adentro por parte del tejido pulmonar. Este juego Bien, permite la generación de esta presión pleural negativa. bien. Sí, sí, Sería la distensibilidad. exacto. Sí, sí. Bien, a ver, ahí voy con lo que yo puse. En la imagen 1 es un proceso de inspiración. Como se observa, aumenta la caja torácica, el diámetro, y se ve cómo las fibras elásticas y la presión pleural negativa permiten el aumento de ese volumen, como se observa en este como globo blanco que se observa. Aumenta el volumen en la inspiración. Y mientras que en la imagen 2 es una expiración, va a disminuir el volumen de ese globo blanco que se observa y disminuye el volumen, sin ninguna fuerza que provoque esa salida de volumen. Pero a su vez también lo que vamos a tener es que las fibras elásticas que veíamos antes en el tejido conectivo, lo que hacen es evitar que se colapsen las vías aéreas. Y eso se denomina la tracción radial. Eso era lo que interpretaba ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tiene alguna duda o algo? No me queda claro qué sería lo de tracción radial, perdón. Está dada por esas fibras elásticas y lo que te hacen es que evitan el colapso de la vía aérea. Tanto van a ser en la inspiración te va a ayudar a que se aumente la capacidad para aumentar el volumen, y a su vez cuando en la expiración va a evitar el colapso de esa vía aérea. Eso es lo que se habla como tracción radial. Es que tiran de las paredes alveolares, por así decirlo, y evitan ese colapso. Es como una Genial. estructura que te hace. El punto 2. Los pulmones y la caja torácica se comportan como elementos elásticos en serie. Recordando los conceptos de física e histología y los estudiados en la unidad de temática 3 sobre propiedades de materiales viscoelásticos, interprete y realice un comentario sobre el siguiente gráfico, sobre la contribución de la física, fibras elásticas y colágenas a la elasticidad pulmonar. ¿Alguien se anima ahora? Sería que... Dale, dale. Sería un gráfico mostrándonos la longitud en función de la tensión, o sea que a mayor tensión, a mayor fuerza que pongamos, más se estirarían las fibras. Y en este caso nos está mostrando la fibra elástica y la fibra colágeno. Y lo que yo interpreté de esta fibra fue que la fibra elástica creo que podía estirarse por la elastina, se estiraba más o menos hasta el 50% de su volumen,
o sea, de su longitud, y en cambio la fibra colágeno no tiene tanta elasticidad y como que hacía que se llegue como un límite, o sea que la longitud pulmonar tendría un límite que se vería en esta parte ya que empieza a ser como la hipérbola, creo que se dice, que es como que empieza a ser constante en la partecita de arriba del gráfico. Sí. Y eso se correlaciona con cada una de las letras que vemos, digamos, con las fibras. Bien. ¿Y con qué ley la podrías relacionar con respecto a lo que habíamos visto en biofísica y eso? ¿Se acuerdan? La de La ley de Hooke, Hooke. ¿era? La ley de Hooke. Muy bien. Bien. ¿Qué decía? Yo no me acuerdo bien, pero tenía que ver con el estiramiento y la deformación del material, con su capacidad también de volver a su longitud original una Inicial. vez estirado. Bien. Sí, eso era. Y ahí está lo que decían. El gráfico es una de tensión-longitud, que en la primera vamos a observar una baja tensión y una baja también longitud debido a eso. Con respecto a lo que decía la ley de Hooke, que decía que la longitud era directamente proporcional a la tensión ejercida, que creo que en biofísica lo veían con un elástico y una masa que se le pone, y que se deformaba más cuanto más tensión tenía, cuanto más peso tenía. Bueno, en la media tensión la longitud también es media, y en la alta tensión la longitud es máxima. Eso era. Y creo que con este y el gráfico que viene son los gráficos más importantes de esta guía. Dice, aplicando los principios de la ley de elasticidad, o ley de Hooke, se reconocen distintos eventos que influyen en la curva presión-volumen del pulmón. Analiza el siguiente gráfico, descríbelo y escriba una conclusión. En este gráfico yo se los dividí en colores, que es más fácil de describirlo así, por etapas. ¿Algunos se animan? Sería un gráfico, el volumen en función de presión en el pulmón. Y yo lo que había leído es que cuanto mayor sea el volumen, menor iba a ser la presión, y viceversa, o sea, iban a ser inversamente proporcionales. Sí, capaz mejor mencionarlo como con respecto a la presión en el pulmón, que cuanto menor sea la presión del pulmón, mayor va a ser la capacidad de ingresar que tiene en el pulmón el volumen de aire. Y, Mejor. ¿Cómo? Y así que mejor, digo. Claro, sí. Explicado. Sí. Es que primero siempre mencionan como el eje de las independientes con respecto al otro, las de las dependientes. Siempre hablan del independiente sobre el independiente. Y eso es lo que te pedía. Era Perdón. la curva de... Sí. O sea, sería que a menor presión del pulmón sería que tiene más capacidad de recibir volumen. ¿Así sería Claro, al exacto. final? Ah, bien, bien. Exacto. Sí. Cuanto menor presión se genere en los pulmones, mayor capacidad va a tener para ingresar volumen. Eso era gracias a que el pulmón estaba pegado a la caja torácica, como habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, al generar una presión negativa, va a provocar, en el próximo gráfico se observa mejor eso, al generar una presión negativa va a generar el ingreso de aire a los pulmones. Y bueno, en la inspiración y expiración te divide el gráfico. En la primera porción aumenta la presión, como se observa, pero el volumen no se modifica mucho. Mientras que en la segunda fracción de esa línea vamos a observar que aumenta la presión pulmonar y se vence la tensión superficial que había. Y ahí comienza el volumen, a incrementar el volumen pulmonar. Después la naranja que observamos acá tendría que venir más acá, por eso es una expansión lineal que se dice, que es con una distensión, es donde está mayor la distensión pulmonar y aumenta el volumen directamente proporcional a esa presión que se genera. Cuanto más presión vamos a generar, cuanto menor presión sería mayor volumen va a ingresar a los pulmones. Y en la última parte se va a necesitar una mayor presión. Fíjense que
se necesita muchísima presión para ingresar un volumen mínimo que van a hacer. Y por último, el volumen residual, que siempre en los pulmones, perdón, va a quedar un volumen de aire que no se puede eliminar de los pulmones durante las expiraciones. Que era lo que veíamos en el primer gráfico, de que no se colapsaba la vía aérea. Gracias a eso es que queda un volumen residual. Y este gráfico capaz es el más importante de la guía, que dice, los gráficos de los cambios de presión-volumen generados Bruno, durante los movimientos. Sí, perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Les puedo preguntar algo a los chicos? sí, vale. De lo que estuvimos viendo de la curva de histéresis, vieron que estamos haciendo relación entre presión y volumen, y cuando vieron vasos y cuando vieron cardio también, vieron un concepto de un tipo de trabajo. ¿Alguno lo pudo relacionar con eso o se les ocurre con qué puede ser? Porque estamos hablando de que hay que superar una resistencia para que pueda ingresar un volumen, y a partir de que empiece a ingresar el volumen, empieza a aumentar la presión. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿No? Les quería hacer relación con el trabajo de compliance, ¿sí? La compliance relaciona el volumen y la presión. Entonces, lo que vemos en esta curva, que es la curva de histéresis, vieron que al principio Bruno les explicaba que hay un aumento de la presión, pero el volumen varía muy poco, porque hay una fuerza que superar, que son esas fuerzas elásticas que vieron en el punto anterior, que se oponen al ingreso de ese volumen. Cuando esa fuerza de retracción se supera, empieza a ingresar el volumen y la distensibilidad es máxima, y por eso ingresa volumen hasta la capacidad máxima que tienen los alvéolos, hasta llegar al volumen de capacidad pulmonar. Pero hay que, como que está bueno que lo relacionen con compliance, porque también lo vieron en cardio, por ejemplo en el llenado ventricular, y también es un concepto importante, que lo opuesto a la compliance sería la elastanza. Son dos conceptos importantes a tener en cuenta. Eso solamente. Sí, me había olvidado. Lo de la compliance, que en pulmonar va a depender de 3 factores: del volumen pulmonar, de la propiedad del tejido conectivo, que sería la de las fibras elásticas, y la tensión superficial. Punto 3. Los cambios de presión-volumen generados durante los movimientos respiratorios a lo largo del ciclo respiratorio pueden expresarse en un gráfico de coordenadas. Analice los mismos y redacte un párrafo que correlacione los cambios de presión y volumen alveolar e intrapleural con los movimientos respiratorios. En este gráfico tal vez sea más fácil dividirlo por tiempo de la respiración. En tiempo 0, tiempo de 0 a 2, que sería la inspiración, y el tiempo de 2 a 4, que sería de expiración. ¿Alguno se anima a decirme qué es lo que sucede en el tiempo 0? En el tiempo 0, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, por eso no hay flujo de aire dentro de los pulmones. Exacto. Bien. Y la presión intrapleural es de -3, que es lo normal que se genere durante la relajación de los músculos. Ahí la compañera, es una breve pausa entre las respiraciones, donde la presión alveolar, que sería esta, la A1, hace que el flujo de aire sea 0, que sería C1. Después, en la siguiente, entre 0 y 2, ¿alguien se anima a hablar sobre lo que pasa en inspiración? Ahí creo que es que los músculos inspiratorios se contraen, aumenta el espacio, digamos, de la caja torácica y disminuye la presión alveolar, y ahí se crea un gradiente de presión entre la atmosférica y la alveolar,
y eso hace que ingrese el aire al árbol respiratorio. Bien. No sé si me faltó algo. La presión intrapleural no la entiendo. Me cuesta esa. Las otras las Es lo tengo, que- pero esa es como que nunca la La digo ten- porque no sé cómo va. Bien, la tenés que unir ahí donde vos dijiste lo de la contracción de los músculos. Lo que van a generar es que se genera esa presión intrapleural más negativa. Porque, como habíamos dicho antes, es como que la caja torácica va a arrastrar a los pulmones. Entonces se genera una presión negativa, que esa presión negativa va a ser la que va a generar el flujo de aire hacia los pulmones. Tengo ¿Te una asusta? pregunta con eso, porque la presión intrapleural está entre las dos pleuras, la Sí. pulmonar y la de la caja torácica, es ese espacio que tiene esa presión negativa. Entonces, que cuando se expanden los pulmones, ese espacio se reduce y por eso se vuelve más negativa la presión, ¿o por qué? Ah. No se reduce. No. La presión. ¿Cómo se podría decir? No entiendo por qué se produce un cambio de presión si es un espacio cerrado, la pleura. No lo entiendo, eso. Yo lo imaginé como, ¿viste? Como Que que agarras una jeringa, perdón. Sí. A ver. Eh, lo mío era más primitivo, así que mandale más. Está no, bueno el yo ejemplo, a lo ver. pensé como ¿Por dónde cuando agarras una jeringa sola y le tapás con el dedo la puntita y tirás el émbolo, generás un vacío, esa presión va a ser mucho más negativa. Y eso es por ejemplo, vos generás una tracción. Acá el émbolo sería la El caja diafragma, torácica los que se músculos. va, claro, y todo que se va expandiendo. Y lo que quedaría estático tapando la puntita de la jeringa con tu dedo serían los pulmones. Entonces ese espacio de aire, ahí es donde se genera esa presión mucho más negativa, sería el espacio intrapleural. Claro, Algo así lo entendés. al aumentar el espacio hay menos presión. Además. Muy buen ejemplo. Perdón, me quedé pensando en lo que dijo hace un rato la chica. Pero en el caso del el gráfico de presión intrapleural, al producirse la inspiración, o sea, los pulmones se dilatan, bueno, no sé, sí, se dilatan, incrementan su volumen. Por lo tanto, ejercen cierta presión dentro de ese espacio intrapleural. Entonces, la presión no tendría que aumentar más que disminuir durante la inspiración. ¿O por qué disminuye justamente y no aumenta? Volver a ¿Puedo hacer la pregunta, aportar ¿verdad? algo? Sí, más vale. Ahí cuando estamos en inspiración, eso es mecánica ventilatoria. Hay que tener en cuenta dos presiones importantes que se dan en la inspiración, que es la presión transviaérea y la presión transpulmonar. La presión transviaérea sería la presión atmosférica menos la presión alveolar, que eso va a determinar el flujo de aire que puede ingresar en los pulmones. Entonces, para que pueda ingresar un volumen de aire, la presión alveolar se tiene que ser menor a la atmosférica. Entonces, cuando estás inspirando, se están contrayendo el diafragma y también algunos músculos accesorios, que esa expansión de la caja torácica te permite hacer esa presión negativa que explicaba Isaac, porque la pleura parietal va a estar adosada a la pared torácica, la pleura visceral a los pulmones. Entonces ahí se genera la presión negativa intrapleural, y eso provoca que aumente la presión transpulmonar, que la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Y la presión transpulmonar es la que te va a determinar el volumen de flujo, el volumen de aire que va a poder ingresar en los pulmones. Entonces es como por ahí no pensarlo tan lineal, sino que primero se tienen que expandir los pulmones, que eso van a generar una presión intrapleural más negativa, y esa presión intrapleural más negativa va a permitir que ingrese el aire por esta presión que les decía, transpulmonar. Ahí si quieren en el chat les pongo las fórmulas y no sé, si quieren les escribo acá cortito más o menos lo que les expliqué, pero es más o menos eso, y es importante tener en cuenta la presión intrapleural, porque patologías ahora no nos interesan, ¿no? Pero en un caso de un neumotórax, por ejemplo, o qué sé yo, un pulmón que se perfora por una costilla, esa presión intrapleural se pierde, esa presión negativa se pierde, entonces no voy a tener una presión transpulmonar que permita el ingreso de aire,
y bueno, si no se hace cambio de presiones no va a haber una ventilación. No sé si te confundí más o... Disculpa. No, sí, se entendió. Es como que esa disminución en la presión intrapleural durante la inspiración favorece a que se desarrolle la inspiración. ¿Puede ser? Claro, O durante sea, la inspiración disminuye la presión intrapleural y esa disminución de la presión intrapleural aumenta esta presión transpulmonar, que la presión transpulmonar relaciona la presión intrapleural con la presión alveolar. Entonces, que disminuya la presión intrapleural va a permitir que ingrese un mayor volumen de aire a los alvéolos. Es como el para qué. Ya sé que se supone que no lo tenemos que decir, pero es como el se disminuye la presión, la presión intrapleural para que se puedan llenar los pulmones. Claro, ahí les Bien. pongo las fórmulas, capaz que viendo las fórmulas de esas presiones lo entienden un poquito mejor. Gracias. No, de Pues creo nada. que también eso se lo podía hablar como las fuerzas de cohesión y fuerzas de recuperación, que eran como en contra una de la otra. Fuerzas de cohesión lo que hacían era que iban a aumentar el volumen respiratorio, mientras que las fuerzas de recuperación iban a disminuir el volumen, volviendo a los pulmones durante, como en la expiración, sería, disminuyendo el volumen. Bueno, en la inspiración de 0,2, como habían dicho, se contraen los músculos inspiratorios, que van a disminuir la presión intrapleural, que era de B1 a B2, que también disminuyen la presión alveolar, que sería de A1 a A2. Y esto va a generar el aumento del flujo del volumen de aire. Esto último genera aumento de la presión alveolar, que va a ser de A2 a A3, hasta que es igual a la presión atmosférica, cediendo así el flujo de aire hacia los pulmones, como se observa en C2. Y después en la expiración, ¿qué es lo que pasaría? ahí sería que las presiones se invierten y se relajan los músculos respiratorios y el flujo de aire va hacia afuera, digamos, ¿no? Además debido al volumen también. Claro, gracias a eso, a que, como estábamos hablando antes, las fuerzas de recuperación elásticas disminuyen el volumen, van a provocar que disminuzca también la presión intrapleural, eso va a disminuir la presión alveolar y va a generar la salida del aire. Y todo esto es un proceso pasivo en la respiración. Bien, la respiración del 2 al cuarto segundo es pasiva. A medida que disminuye el volumen torácico, la presión alveolar aumenta alcanzando su máximo en A4. Como en este punto la presión alveolar es mayor a la presión atmosférica, el flujo de aire no tiende a salir y el volumen pulmonar va a disminuir. El movimiento de aire cesa cuando la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. Y ahí inicia nuevamente otro ciclo de respiración. Bien, punto 4. La vía aérea en la 12ª generación bronquial, donde ya no hay cartílago, tiene mayor susceptibilidad al colapso. Analice los siguientes gráficos relacionados con la resistencia al flujo en la vía aérea, relacionado con las leyes físicas que conoce el ciclo introductorio y escriba una conclusión. ¿Alguien? Este es medio... no es muy importante el gráfico. Capaz lo más importante de este es por qué es que se genera este pico acá y a qué hace referencia este gráfico. ¿Qué relación hay en ese gráfico?
¿Nadie? Bueno, Creo que es ahí que en la tráquea y el bronquio, que son las vías aéreas, ahí no me acuerdo el nombre, pero las más, Las superiores. las superiores, es mayor la resistencia porque está formado por cartílago y por músculo, me parece, y tienen un área de sección transversal menor que las vías aéreas inferiores. Por eso, si colapsan, digamos, por ejemplo, en un aumento de la mucosa, se reduce el diámetro porque la resistencia es inversamente proporcional al diámetro. Es decir, que si disminuye el diámetro, aumenta la resistencia. Entonces, bueno, por eso es que la resistencia es mayor en las vías aéreas superiores que en las inferiores. Además se va perdiendo, creo que el cartílago a partir de que se van ramificando. Eso es lo principal. Como que el cartílago es el que genera resistencia al flujo de aire. Y lo del pico este es a qué se debe, ¿no? Es una pavada. ¿Qué habías preguntado? Perdón. Lo del pico este que se observa en el gráfico de resistencia y a nivel de los bronquios, a nivel de la Ajá. vía aérea, ¿a qué se debe ese pico? ¿No sé, se observa el mago o no? La carina, ¿es la Vocación de los bifurcación? bronquiofuentes. Claro, la carina, sí. Exacto. Es como que choca contra la carina del aire y aumenta su resistencia. Claro. Eso. Y en este gráfico, ¿qué es lo que piensa? ¿Puedo aportar algo del primer gráfico? ¿Sí? Vale. Para mí digamos, lo que me llevé, me acuerdo cuando hice la guía de este gráfico, que lo importante en función de las leyes y todo lo que venimos hablando en física es que tanto la tráquea como los bronquios principales, está bueno que tengamos esta consideración que ustedes hablaban antes de que están ubicados en serie. Entonces, por eso tienen mayor resistencia. Que después lo que va pasando es que a medida que va aumentando, por más de que los bronquiolos terminales y los bronquiolos tengan digamos, por sí solos, digamos, por unidad, su radio es menor. Pero como están ubicados en paralelo, lo que hacen es aumentar su área transversal, entonces esta distribución hace que disminuya la resistencia. Entonces me parece como que está bueno tener eso en cuenta porque uno a veces como cuando se lo pone a ver dice, ¿cómo puede ser de que la resistencia sea menor si el radio de estos bronquiolos, digamos, es menor? Bueno, la respuesta es porque están en distribución, o sea, en paralelo. Entonces eso hace que el área transversal sea mayor en función de la sumatoria de todos los bronquiolos. Nada, eso. Y en cuanto a este gráfico, es más o menos lo que veníamos hablando antes. Que donde disminuye el volumen pulmonar, aumenta la resistencia, ¿sería? Sí, exacto. Cuanto más volumen tengamos, menor va a ser la resistencia. El volumen entonces es inversamente proporcional a resistencia. ¿Qué es lo que decía? Che, alguien la puede leer porque tengo el cartelito arriba. Me jode. Durante la aspiración forzada se generan modificaciones en la relación presión-volumen. Revise el gráfico del ítem 2 y compare con el modelo adjunto y explique cuáles cambios se producen ante la aspiración forzada y aspiración forzada máxima. Correlacione con los movimientos musculares estudiados en anatomía vinculados a este proceso. Es importante este gráfico acá, que van a ver acá. Sí, es bueno para entenderlo, lo que va sucediendo, pero con respecto a este gráfico es lo que van a sacar más información. ¿Alguien se anima?
La forzada máxima, ¿cuál sería? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál? ¿La esfuerzo expiratorio máximo, eso? Sí. Sí, esta sería. Ah, ay, no, te dije cualquier cosa. Me señalaste el de abajo, yo preguntaba por el de arriba, los de la izquierda. Te dije ajá sin ver qué me señalaste. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo era? ¿Cuál sería la aspiración forzada máxima de los dibujos de la izquierda? El de arriba. Y el de abajo Ah, una... Sí, ay, gracias. no. ¿Alguien sacó una conclusión de eso? ¿No? Se podría decir que, por ejemplo, cuando el esfuerzo es mayor, la presión pleural va a ir aumentando y eso también haga que aumente el flujo de aire. Exacto. Pero hasta un límite, que es ese esfuerzo de expiración intermedio, el cual, cuanto más vayas a aumentar la presión, no vas a aumentar el volumen. Por eso es que se mantiene como en 6 litros segundo. Ah, claro, y eso justamente porque no se colapsan, no puedo aumentar más, ¿no? Claro, y lo que va a pasar, después lo vamos a ver en otro gráfico que se lo sumé yo porque no está en la guía, que lo que se va a observar acá es que cada vez se va a ir colapsando más por la fuerza esa que vas a ir generando durante las expiraciones. Fíjense que en el gráfico apenas se ve, es que se van a ir colapsando la vía aérea. Pero lo más importante es que siempre se llega hasta un máximo y no se puede aumentar el flujo de aire. Eso es lo importante de este gráfico. Y creo que ahí termina la guía. Durante un esfuerzo bajo, la presión pleural que se genera es negativa y tiene un flujo de aire de 2 litros segundos. Esto que se mantiene aproximadamente en 10 centímetros de agua, en menos de 10 centímetros de agua, y el flujo de aire va a ser de 2 litros segundo. Mientras que un esfuerzo intermedio o uno máximo, lo que va a pasar es que las presiones ya van a empezar a ser positivas y se va a generar en sí un flujo de aire mayor, pero lo que va a expensas de que la vía aérea se vaya a ir colapsando. Eso es lo importante del gráfico este. Bueno, esto es lo de los músculos inspiratorios y expiratorios. El diafragma, intercostales externos, esternocleidomastoideo, escaleno y pectorales en la inspiración, y el músculo expiratorio normalmente es pasiva, pero se pueden estar intervenidos en intercostales internos, abdominales, recto anterior y oblicuo. Y el gráfico que les decía yo era este, que seguramente lo vieron en los libros, y es que durante una expiración normal, como estamos ahora por ejemplo, se va a generar un volumen corriente, que ese volumen corriente es de medio litro aproximadamente, siempre. Y después, según la situación en la que estemos, vamos a empezar a utilizar los otros volúmenes, los volúmenes de reserva inspiratorio, aumentando así los volúmenes, como veíamos en el anterior, que iba a aumentar hasta 6 litros. En sí, la capacidad vital, que sería capacidad inspiratoria, o capacidad vital, es de 4,6 litros aproximadamente. Que eso es el volumen de aire que vamos a poder mover durante toda la inspiración. En una inspiración forzada, por ejemplo, salir a correr o algo de eso. Pero,
como también habíamos visto en uno de los gráficos anteriores, también está el volumen residual, que es el volumen ese que queda en la vía aérea y evita el colapso de la vía aérea. Y no mucho más de la vía esta. Es bastante corto. Perdón, ¿Sí? una consulta. ¿Ese volumen residual es lo mismo que lo del espacio muerto? Exacto. Sí. Creo que se llama también como espacio muerto fisiológico o algo así, lo pueden encontrar en los Creo que libros. está el anatómico, el alveolar, la diferencia entre ellos dos me parece que es el fisiológico. Sí. Bueno, es eso, chicos. No mucho más. No sé si alguno de los ayudantes quiere decir algo más o algo. No, pasa que era bastante corta la guía, ¿no? No es que era mucho de interpretación de gráficos. Sí, mira, todo así. Bueno, terminamos, chicos. No sé si alguno tiene alguna consulta de la guía o algo. Si quieres saber. No, por ahora no. Muchas gracias, chicos. Yo me iba a cagar la guía, perdón. Tengo una consultita. Va, no es tanto del tema en sí, sino más bien de los materiales. Porque la verdad todavía no he encarado la guía esta. En la parte de material de estudio, ¿sí? Que también lo observé en las otras guías y bueno, nada, me llama la atención. Da, por ejemplo, 4 capítulos distintos de distintos libros para leer. En este caso, bueno, no sé cómo decirlo, pero es como que nos da para elegir o nos dice que leamos los 4. Nos da para elegir el autor. No sé si se entiende. Es que lo vas a encontrar en todos los libros medio distintos. Pero con respecto al que vos más te guste leerlo. A mí me gustaba más el Gaiton de leerlo, pero hay algunos que les gusta más el. ¿Cómo se llama el otro? El Ves, creo que le gusta. Y depende cómo vos te sientas más cómodo. Pero en sí todos dicen lo mismo. No, Ok, con respecto a lo que vos quieres. No, y creo que para mecánica ventilatoria y todo eso estaba el West, ¿no era? Era un librito súper chiquito así de fisiología respiratoria. Ese está clave. A mí creo que fue con el único que entendí. Y está todo lo que necesitan para resolver las guías de pulmonar. Está genial. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Perdón. West se llama con W. W-E-S-T, creo que era. Es un libro es solamente de fisiología respiratoria. Perfecto. Yo creo que nada más. No sé. ¿Alguno que tiene alguna otra consulta? Si no, ya vamos a cerrar. Chao, gracias. No, bueno. Chao, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chicos.